Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a estudiar la administración local. Como características fundamentales de la administración local podemos decir que forma parte de la administración pública, que está formada por entes que tienen personalidad jurídica propia y que los entes públicos menores que integran la administración local tienen carácter territorial. La administración local está regulada en la Constitución española en su artículo 140 al 142, que están incluidos en el título octavo de la Constitución en su capítulo segundo. El artículo 140 se refiere a los municipios y establece que la Constitución española garantiza la autonomía de los municipios y que estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a su respectivo ayuntamiento. Los ayuntamientos están integrados por los alcaldes y por los concejales. Los concejales son elegidos por los vecinos del municipio, mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley, y los alcaldes son elegidos por los concejales o por los vecinos. Establece también este artículo que la ley regulará las condiciones en las que procede el régimen de concejo abierto. Lo que tenéis subrayado en rojo es muy importante que lo tengáis en cuenta porque son las típicas preguntas que os pueden poner en un examen. El artículo 141 se refiere a la provincia y establece que la provincia es una entidad local, pero en este caso con personalidad jurídica propia. Está determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. El Gobierno y la Administración Autónoma de las provincias estará encomendada a la Diputación y otras corporaciones de carácter representativo. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes a la provincia y en los archipiélagos las islas tendrán además su administración propia en forma de cabildo o consejo. Por su parte, el artículo 142 se refiere a las haciendas locales y establece que éstas deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y en los de las comunidades autónomas. Y además de regularse en la Constitución española, la administración local se regula también en la Ley 7/1985 de 2 de abril, que constituye el núcleo básico aplicable al régimen local, y es la ley conocida como la Ley de Base de Régimen Local. En el Real Decreto 1372 de 1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. En el Real Decreto 1690 de 1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. En el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Y en el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, que regula todo lo respectivo a las haciendas locales. De los artículos que hemos estudiado anteriormente, es decir, el artículo 140, 141 y 142, se desprenden los siguientes principios constitucionales respecto a la administración local. El primero de ellos es la autonomía de las corporaciones locales en la gestión de sus intereses. Esta autonomía se refiere al reconocimiento de una serie de facultades de acción que van a garantizar el cumplimiento de sus propios intereses. Para ello gozan de una serie de potestades que más adelante estudiaremos. El segundo principio es el carácter democrático y representativo de su órgano de gobierno. Y el tercero se refiere a la suficiencia financiera de las haciendas locales, es decir, que las entidades locales tienen los recursos suficientes para hacer efectivo la realización del principio de autonomía que hemos estudiado anteriormente.
En cuanto a las entidades que integran la administración local, tenemos que trasladarnos a la Ley de Base de Régimen Local, concretamente a su artículo 3, que establece que son entidades locales territoriales el municipio, la provincia y la isla, y que gozará asimismo de la condición de entidades locales las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios. En este tema, para poderlo entender correctamente, tenéis que tener en cuenta dos conceptos que tenéis que tener muy claros y que vamos a ver a continuación. Por un lado sería la diferencia entre diferentes entidades locales y por otro lado sería saber muy bien en qué consiste el concepto de personalidad jurídica y luego saber diferenciar entre personalidad jurídica propia y personalidad jurídica plena. Vamos a ver la diferencia entre las entidades locales. Ya hemos estudiado el municipio en el artículo 140 y hemos estudiado también la provincia en el 141. Ahora vamos a estudiar la diferencia entre mancomunidades, áreas metropolitanas y comarcas. Las mancomunidades se forman porque varios municipios, ya sea por población o por territorio, son insuficientes por sí solos para poder ofrecer determinados servicios u obras, para lo cual se asocian y forman mancomunidades. Este sería el caso de no poder ofrecer, por ejemplo, el servicio de prevención y extinción de incendios por sí solo, con lo cual se agrupa y ese servicio serviría para todos los municipios que forman la mancomunidad. La área metropolitana, su característica principal es que estas entidades solo las podemos encontrar en grandes aglomeraciones urbanas. En este caso se asocian entre sí porque tienen intereses económicos y sociales comunes y para satisfacerlo es necesario una planificación conjunta. Por su parte, las comarcas son municipios que también se asocian entre sí y forman dichas comarcas, pero en este caso la finalidad que persiguen es diferente a las mancomunidades. En el caso de la comarca, los municipios asociados tienen intereses comunes que precisan de una gestión propia. En cuanto al concepto de personalidad jurídica, para entender su definición, primero tenéis que tener claro los siguientes conceptos. ¿Qué es una persona jurídica, una persona física? ¿Qué es la capacidad jurídica y la capacidad de obrar? ¿Qué son las personas de derecho público y las personas de derecho privado? Y el concepto de administración pública. Vamos a ir relacionando todos estos conceptos para que cuando lleguemos a definir la personalidad jurídica podáis entenderla. Supongo que todos tenéis claro la diferencia entre una persona física y una persona jurídica. Las personas físicas somos todos, siempre que actuemos de forma individual. Y una persona jurídica es una entidad, ya sea pública, como sería el caso de la administración, o ya sea privada, como sería el caso de una empresa mercantil o, por ejemplo, de una asociación. En cuanto a la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, debéis tener en cuenta que la capacidad jurídica es la capacidad que tenemos todas las personas para ser titulares de derechos y obligaciones. Esta capacidad jurídica se adquiere en el caso de que se trate de persona física desde su nacimiento y se extingue con la muerte de esa persona. En el caso de que hablemos de persona jurídica, para adquirir esa capacidad jurídica se tienen que seguir una serie de formalidades que establecen diferentes leyes y esa capacidad se extinguirá cuando la entidad de que se trate quede disuelta. Esta capacidad jurídica es la que se identifica con la personalidad jurídica de la que vamos a hablar en este vídeo. Por su parte, la capacidad de obrar es la facultad para poder ejercer esos derechos y esas obligaciones que nos concede la capacidad jurídica que hemos definido anteriormente. Esta capacidad se adquiere con la mayoría de edad, es decir, a los 18 años o bien a los 16 años en el caso de que esa persona esté emancipada. Por otro lado, para saber si una persona jurídica pertenece al derecho público o al derecho privado, tenemos que saber qué es el derecho público y qué es el derecho privado. El derecho público es aquel
cuyo destinatario solo es el Estado o la administración pública. Y el derecho privado es aquel que va dirigido a cualquier persona. Y si definimos lo que es la administración pública, tendremos que decir que son las organizaciones que se encuadran dentro del Poder Ejecutivo del Estado, más las estructuras orgánicas que sirven de soporte al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Si decimos que la administración pública se integra dentro del Poder Ejecutivo, ya debemos entender que estamos hablando del Gobierno y, por lo tanto, estamos hablando del poder público y, por consiguiente, del derecho público. Con esto podemos decir que la administración pública es una persona jurídica que tiene capacidad jurídica y, por lo tanto, personalidad jurídica, y que se integra dentro del derecho público. Es decir, que son consideradas administraciones públicas la Administración territorial, que está formada por la Administración General del Estado, por la Administración de la Comunidad Autónoma y por la Administración local. Y también se considera administración pública las administraciones independientes, que son aquellas que gozan de un cierto grado de autonomía, que están dirigidas por órganos colegiados y que controlan sectores económicos como la energía o las telecomunicaciones. Sin embargo, no se considera administración pública a los entes corporativos que autogobiernan diferentes profesiones, como pueden ser las cámaras de comercio o, por ejemplo, los colegios profesionales, como puede ser el Colegio de Abogados. Y tampoco se considera administración pública los órganos burocráticos que son las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Corona y el Tribunal de Cuentas. Pues bien, una vez que tenemos claro que la Administración es una persona jurídica, que tiene capacidad jurídica y por lo tanto personalidad jurídica y que pertenece al derecho público, y que tenemos claro también lo que es considerada Administración pública, vamos a ver qué significa que tiene personalidad jurídica, para pasar después a ver los tipos de personalidad que puede tener. La personalidad jurídica es el requisito imprescindible para ser sujeto de derechos y obligaciones, es decir, para que se le pueda reconocer a una persona, entidad, asociación o empresa la capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generen responsabilidades jurídicas tanto frente a sí mismos como frente a terceros. Esa personalidad jurídica la tienen tanto las personas físicas, que sería la capacidad jurídica que hemos estudiado al principio de este vídeo, y las personas jurídicas, que a su vez pueden ser tanto de derecho público como de derecho privado. Que en el caso de la administración, que es lo que estamos estudiando en este vídeo, ya hemos visto que pertenecía al derecho público. Ya hemos visto que esta personalidad jurídica o capacidad jurídica en las personas físicas se adquiría con el nacimiento automáticamente por el hecho de serlo. Con respecto a las personas jurídicas, su personalidad se adquiere con una serie de formalidades que establece la propia Constitución o los propios estatutos de autonomía, así como leyes concretas que, si se trata de personas jurídico-privadas, es decir, que pertenecen al derecho privado, esas normas pueden ser, por ejemplo, el Código de Comercio o la Ley de Asociaciones, por ejemplo. Y si se trata de personas jurídico-públicas, como sería el caso de la Administración, tiene reconocida su personalidad en normas administrativas concretas. Dependiendo de a qué normas recurramos, podremos observar que se habla de diferentes tipos de personalidad jurídica que puede adquirir la propia Administración, como puede ser la personalidad jurídica única, personalidad jurídica plena, la personalidad jurídica propia e incluso la diferenciada. La personalidad jurídica única la podemos encontrar regulada en el artículo 3.4 de la Ley 40/2015, que es la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Y lo que hace este artículo es reconocer a la Administración la capacidad legal para ser sujeto de derechos y obligaciones y a realizar actividades que generen plena responsabilidad jurídica frente a sí mismo y frente a terceros, pero teniendo en cuenta que independientemente de que toda la administración pública, es decir, la del Estado,
la de la comunidad autónoma o la de la administración local, estén compuestas de numerosos órganos, cuando se relacionan con terceros, todos esos órganos actúan como si se tratara de un solo órgano, rigiendo un mismo criterio para todo. Por su parte, la personalidad jurídica plena la encontramos reflejada en el artículo 140 de la Constitución española, que establece que los municipios gozarán de personalidad jurídica plena, que es aquella en virtud de la cual se obtiene la capacidad para ejercer derechos, realizar actividades y adquirir obligaciones de forma generalizada, sin limitaciones por territorio ni competencias. Con esta personalidad, el municipio se pone al mismo nivel que el Estado o comunidad autónoma y no depende de ello. Tenemos también la personalidad jurídica propia, que se regula o se ve reflejada en el artículo 141 de la Constitución española, que hace referencia a la provincia. Este artículo reconoce que la provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, que quiere decir que aunque la provincia esté formada por una agrupación de municipios, administrativamente hablando es independiente de ellos, tiene existencia y es una entidad de derecho público por sí misma. Por último, en el artículo 51 de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía se hace referencia a la personalidad jurídica diferenciada, estableciendo que tendrá dicha personalidad la entidad de instrumentales, lo que quiere decir que tiene una personalidad distinta a la de sus miembros y que estos no responden por las obligaciones de la persona jurídica. Por último, vamos a pasar a estudiar el capítulo 3 del título 8 de la Constitución española, que se refiere a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas se rigen por los siguientes principios. El principio de autonomía, es decir, las comunidades autónomas tienen capacidad para tomar decisiones y gestionar sus propios intereses. El principio de responsabilidad, es decir, que tienen la obligación de actuar de manera responsable en el ejercicio de sus competencias. El principio de cooperación se refiere a la obligación de estas entidades a colaborar entre sí y con el Estado en el ejercicio de sus competencias. El principio de desconcentración es una técnica que se utiliza para que no todo el trabajo se concentre en los órganos superiores, sino que parte de ese trabajo se delegue a los órganos inferiores. El principio de descentralización, según el cual las comunidades autónomas tienen sus propios ámbitos de competencias legislativas y ejecutivas, y además tienen sus propios órganos de gobierno que son diferentes a los del Estado e independientes. El principio de subsidiariedad, que significa que estas entidades deben asumir las responsabilidades de gestionar y resolver asuntos que le competen, siempre que puedan hacerlo de manera más efectiva que el Gobierno central. El principio de coordinación, que se refiere a la necesidad de que estas entidades colaboren y se sincronice en el ejercicio de sus competencias, especialmente en áreas que puedan afectar a varias comunidades o que requiera una acción conjunta. El principio de suficiencia financiera, que se refiere a la necesidad de que las comunidades autónomas dispongan de los recursos que sean necesarios para llevar a cabo sus competencias y responsabilidades de forma efectiva. Y por último tenemos el principio de lealtad institucional, que implica que las comunidades autónomas deben respetar las competencias y decisiones del Gobierno central, así como que el Gobierno central debe reconocer y respetar la autonomía y las competencias de las comunidades autónomas. Una vez que ya sabemos los principios por los que se rigen las comunidades autónomas, vamos a estudiar cuáles son los procesos por los que se puede acceder a comunidad autónoma. El proceso autonómico se puede llevar a cabo a través de dos vías, la llamada vía gradual o lenta y la llamada vía plena o rápida. Vamos a comenzar explicando la vía gradual o lenta. Esta vía se recoge en el artículo 143 de la Constitución y esta, en principio, es una autonomía reducida, porque las comunidades autónomas que se forman mediante esta vía no disponen de todas las competencias al momento de constituirse,
sino que solo pueden establecer aquellas competencias que estén establecidas en el artículo 148.1 de la Constitución. Sin embargo, la vía plena, o también llamado vía rápida, se recoge en el artículo 151 de la Constitución y permite obtener, en este caso, un mayor nivel de autogobierno desde el principio, pero tiene unos requisitos que son mucho más exigentes que los de la vía lenta. Mediante esta vía, las comunidades autónomas que acceden a través de ellas pueden asumir las competencias del artículo 148 de la Constitución y las competencias que no se establece en el artículo 149 como exclusivas del Estado. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Dependiendo de la vía que se haya utilizado, destacan los siguientes supuestos. En primer lugar, tenemos las comunidades autónomas que durante la vigencia de la Constitución de 1931 habían sometido un proyecto de estatuto de autonomía a una decisión pública, es decir, que lo habían sometido a una votación popular para que se rechazara o aprobara dicho proyecto de estatuto. Estamos hablando de Cataluña, País Vasco y Galicia. El procedimiento que se llevó a cabo fue el siguiente. En primer lugar, se necesitó un acuerdo de un órgano preautonómico superior, la redacción de su estatuto de autonomía por una asamblea de sus parlamentarios. Se llevó a cabo el acuerdo sobre el proyecto de estatuto con la Comisión Constitucional del Congreso. Se sometió a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial y finalmente se llevó a cabo la ratificación de los dos plenos de las dos cámaras de las Cortes. Otro supuesto sería el proceso del artículo 151 de la Constitución, que fue el caso de Andalucía, por ejemplo. En este caso, el proceso es más riguroso para conseguir la autonomía plena y aprobar el estatuto. Este proceso exigía que la iniciativa autonómica fuera aprobada por las diputaciones y por las 3/4 partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas, que representaran al menos la mayoría del censo electoral de cada una de ellas. Esta iniciativa debía ser ratificada mediante referéndum por el voto favorable afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. El siguiente supuesto sería el proceso mixto de autonomía gradual completado con ley orgánica. Esta sería otra forma de acceso a la autonomía plena. Estas leyes orgánicas tendrían la posibilidad de extender hasta niveles superiores o plenos las competencias que corresponderían de seguir el procedimiento regulado en los artículos 143 y 146 de la Constitución española y sin esperar los 5 años previstos en el artículo 148.2 para poderla ampliar. Este fue el proceso de aprobación de los estatutos y creación de las comunidades autónomas de Valencia y Canarias. Para el acceso a la autonomía gradual, que permitía alcanzar transcurridos 5 años la autonomía plena o máxima, como hemos visto en los casos anteriores, los artículos 143 y 146 de la Constitución española elaboraron un proceso que era más sencillo y en el que se prescindía en todo caso de someter ese proyecto de estatuto a referéndum. Para llevar a cabo este proceso era necesario la aprobación de la Diputación interesada y las 2/3 partes de los municipios de población que representaran al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Este proyecto de estatuto sería después elaborado por una asamblea que estaría compuesta por los miembros de las diputaciones de las provincias que fueran afectadas y por los parlamentarios, y más tarde sería elevado a las Cortes para que lo tramitaran como proyecto de ley. Tenemos que tener en cuenta que de todos los procesos que hemos estudiado anteriormente, la Comunidad Autónoma de Navarra no adoptó ninguno de ellos, sino que esta comunidad alcanza las máximas competencias a través del llamado amejoramiento del fuero. Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143. También puede autorizar o acordar, en su caso, un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial y sustituir la iniciativa de las corporaciones locales. En ningún caso se admitirá la Federación de Comunidades Autónomas. Los estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos
en que las comunidades autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas. El carácter y efecto de las correspondientes comunicación a las Cortes Generales y en los demás supuestos los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas que necesitarán la autorización de las Cortes Generales. Las competencias de las comunidades autónomas se encuentran reguladas en el artículo 148 y las competencias del Estado se encuentran reguladas en el artículo 149. Las comunidades autónomas, para llevar a cabo sus competencias, lo pueden hacer utilizando tres tipos de leyes: las leyes marco, las leyes de transferencia y las leyes de armonización. Vamos a comenzar con las leyes marco, que se refiere a que las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, pueden atribuir a todas o a algunas de las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Las leyes de transferencia se refiere a que el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Y las leyes de armonización se refiere a que el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. El siguiente epígrafe de este tema se refiere a los estatutos de autonomía. Los estatutos de autonomía considera la Constitución que es la norma institucional básica de cada comunidad autónoma. El contenido mínimo que tienen que tener los estatutos de autonomía es el siguiente: la denominación de la comunidad autónoma, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, las competencias que asume y el procedimiento de reforma. En cuanto a la elaboración de los estatutos de autonomía, tenemos que tener en cuenta que aquellas comunidades autónomas que hayan accedido por la vía del artículo 143, su procedimiento de elaboración será el siguiente. En primer lugar, se constituye una asamblea que elaborará el proyecto de estatuto. Dicha asamblea estará compuesta por miembros de la Diputación y por diputados y senadores, y se elevará a las Cortes Generales, que lo tramitará como ley. Sin embargo, aquellas comunidades autónomas que hayan accedido por la vía del artículo 151, su procedimiento de elaboración será el siguiente. Se forma una asamblea para que elabore el proyecto de estatuto. Una vez aprobado el proyecto, por mayoría absoluta, se remite a la Comisión Constitucional del Congreso. Si hay acuerdo, se somete a referéndum. Una vez aprobado, este referéndum se remite a los plenos de ambas cámaras y, ratificado dicho proyecto, el Rey lo sancionará y promulgará. En cuanto a la organización institucional autonómica, la comunidad autónoma se constituye por una asamblea legislativa, que corresponde al Poder Legislativo, un Consejo de Gobierno, que corresponde al Poder Ejecutivo, y un Tribunal Superior de Justicia, que corresponde al Poder Judicial. Las comunidades autónomas están controladas por el Tribunal Constitucional, por el Gobierno, por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y por el Tribunal de Cuentas. Si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponga, o actúa de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas que sean necesarias para obligar a aquella comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
Si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actúa de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles. Podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, gestión y liquidación de los recursos tributarios de aquel, de acuerdo con las leyes y los estatutos. Los recursos de las comunidades autónomas estarán constituidos por impuestos cedidos, total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado, sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, las transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado, los rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado y el producto de las operaciones de crédito. Las comunidades autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes que estén situados fuera de su territorio, o bien que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. Mediante ley orgánica se puede regular el ejercicio de las competencias financieras, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las comunidades autónomas y el Estado. En los presupuestos generales del Estado podrán establecerse una asignación a las comunidades autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituye un fondo de compensación con destino a gastos de inversión y cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias en su caso. Y con esto ponemos punto y final al vídeo de hoy. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado de la cámara, por acompañarme y os espero en el próximo vídeo.